Muy buenos días, mis queridos amiguitos del quinto gradito de primaria al curso de matemática. El día de hoy vamos a trabajar operaciones con conjuntos. Para ello tenemos que recordar qué es un conjunto. Un conjunto se define como la agrupación de diferentes elementos que comparten entre sí características y propiedades semejantes. Estos elementos pueden ser cualquier cosa, tales como números, letras, meses, días, etc. Aquí como vemos, ¿no? En el ejemplo anterior, el conjunto A es el conjunto de personas. Muy bien. También debemos recordar la determinación de conjuntos. ¿Se recuerdan? Vamos a repasar. Puede determinar conjuntos por extensión. ¿Cuándo se determina por extensión un conjunto? Cuando se nombra a cada uno de sus elementos. Por ejemplo, el conjunto de los números impares menores que 12. El conjunto A de los números impares menores que 12. Entonces, por extensión, el conjunto A sería A igual al número 1, 3, 5, 7, 9 y 11. Estoy mencionando todos los elementos del conjunto A, con la condición de que sean números impares menores que 12. Muy bien. También los conjuntos podemos determinarlo por comprensión. ¿Cuándo lo determinaremos por comprensión? Cuando solamente se dice la característica común que tienen todos sus elementos y siempre se va a representar a través de símbolos. Por ejemplo, simbólicamente esto se escribirá así. A igual a X, tal que X pertenece a los números naturales, donde X es impar y X es menor que 12. Cuando nosotros vemos que un conjunto está representado a través de símbolos, inmediatamente tenemos que recordar que ese conjunto estará determinado por comprensión. Así, recordando, tenemos que los conjuntos se pueden determinar por extensión y por comprensión. Muy bien, después de haber repasado esto, vamos a los ejercicios. Por ejemplo, dado el diagrama, completa los conjuntos con sus elementos y luego escribe por extensión cada conjunto. Muy bien, para poder completar los conjuntos, tenemos primero que analizar qué elementos le pertenecen a cada conjunto. Entonces, allí vemos que el conjunto A son el número 1, el número 2, el número 3 y el número 7. Nada más. Muy bien. El conjunto B. ¿Quién será el conjunto B? ¿Quiénes serán los elementos que pertenezcan al conjunto B? Muy bien. Los elementos que pertenecen al conjunto B son 4, 2, 7, 5. Muy bien. Miss, ¿y no importa que esté el 5 en otro conjunto? No, porque el 5, ¿no? El 5 es un elemento del conjunto C, pero el conjunto C está incluido en el conjunto B. Por tanto, todos los elementos del conjunto C, en este caso solamente hay uno, ¿no? Como ustedes ven, el número 5, pues le pertenece también al conjunto B. ¿Por qué? Porque el conjunto C está incluido en el conjunto B. Muy bien. Ahora, ¿qué elementos tiene el conjunto C? Solo el conjunto C tendrá al número 5. Una vez que yo ya tengo completado los elementos de cada conjunto, del conjunto A, del conjunto B y del conjunto C, recién voy a trabajar las operaciones que me indican. Allí claramente tenemos A intersección B. ¿Quiénes serán sus elementos? B intersección C. ¿Quiénes serán sus elementos? A unión C. ¿Quiénes serán sus elementos? Vamos a ver. A intersección B es una operación, ¿no? Aquí se están involucrando dos conjuntos. Como vamos a trabajar la intersección de estos dos conjuntos, entonces tenemos que ver qué elementos en común tienen A y B. Los elementos en común que tienen A y B, si bien puedo analizar en el recuadro, ahí a simple vista tengo que son los números 2 y 7.
O también puedo utilizar los elementos que están dentro de las llaves para calcular qué elementos se repiten. Y si se repiten, esos elementos vendrían a ser los elementos que pertenezcan a la operación A intersección B. Entonces, como tú verás, tanto en el gráfico, los elementos que se repiten en A y B es el número 2 y el número 7. Y entre las llaves también los números, ¿no?, que tienen en común, los elementos que tienen en común tanto A y B, también es 2 y también es 7. Tanto gráficamente como por extensión, podemos discernir, podemos discriminar y podemos deducir que los elementos en común en la intersección de A y B es 2 y 7. Ahora, B intersección C, de igual modo, ¿qué elementos se repiten entre el conjunto B y el conjunto C? El único elemento que se repite es el número 5, nada más. Muy bien. Ahora, A unión C. A unión C. ¿Quiénes serán los elementos de la operación A unión C? Son todos los elementos que pertenecen a ambos conjuntos. ¿Quiénes son? 1, 2, 3, 7 y 5. No hay más elementos. Muy bien, hasta allí ya hemos resuelto los elementos de las operaciones con conjuntos. Muy bien. Aquí tenemos algo muy importante, el conjunto vacío o nulo. ¿Qué es el conjunto vacío o nulo? Es aquel conjunto que no tiene elementos y se va a simbolizar con el símbolo del vacío o con las entre llaves, sin ningún elemento en su interior. Muy bien. El siguiente ejercicio nos dice colocar verdadero o falso según corresponda. En estos gráficos tenemos los siguientes conjuntos: F, conjunto F, el conjunto G y el conjunto H. Muy bien. Para ello vamos a discernir, vamos a deducir y vamos a colocar si es verdadero o falso la afirmación que nos dicen las siguientes operaciones, que nos indican las siguientes operaciones. Por ejemplo, F unión G. Ya sabes que el conjunto G, por estar incluido dentro del conjunto F, todos los elementos de este conjunto también van a estar incluidos en el conjunto F, le van a pertenecer también a F. Muy bien. Entonces, el conjunto F, ¿quiénes serían? Serían I, C, R, T y A, ¿verdad? Y el conjunto G, A y T. Nada más, solamente A y T. Entonces, ¿será verdadero o falso este resultado? F unido con G es igual a I, C, R, A y T. I, C, R, A y T. Muy bien. ¿Será correcto ello? F unión G. Cuando hablamos de unión entre dos conjuntos, nos referimos a todos los elementos que hay en ambos conjuntos, así se repitan o no. Todos los elementos de ambos conjuntos se va a representar por unión. ¿Será correcto esta afirmación? F unión G será I, C, R, A, T. Claro, eso es verdadero. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos la unión de conjuntos se refiere a todos los elementos que hay entre los dos conjuntos. Muy bien. Ahora, H unión G. H unión G. Quiere decir que aquí también debo vincular a todos los elementos de H con los elementos de G. Entonces, ¿cuál sería la respuesta allí? Sería M, E, T y A. Pero allí nos dice ATM. Allí falta la letra E porque es un elemento, ¿verdad? Solamente está escrito H unión G, solamente está como respuesta A, T y M. Pero la E lo han dejado fuera. Por tanto, esa afirmación es falsa. Muy bien. Ahora vamos a trabajar
F unión H. F unión H. Recuérdate, si trabajamos unión, estamos hablando de todos los elementos del conjunto F unidos con todos los elementos del conjunto H. Entonces, ¿quiénes serían? Serían I, C, R, A, T, M y E. O sea, en F unión H, ¿cuántos elementos hay según el gráfico? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, debe concordar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien, entre las llaves hay 7 elementos. Entonces, esa afirmación de F unión H es correcta, es verdadera esa afirmación. Ahora, G unido con F unido con H. ¿Quiénes serán sus elementos? Serán todos los elementos, ¿verdad? Todos los elementos de los tres conjuntos unidos. Como me están hablando de unión, quiere decir que en esa operación debo escribir todos los elementos de los tres conjuntos. Eso quiere decir que en esa operación deben figurar los siguientes elementos. Según el gráfico que veo, debe figurar I, C, R, T, A, M y E. A ver, ¿estará? Uy, acá solamente está A, T, C, M, Y. A, T, C, M, Y. Pero no está la I y la R. Entonces, esa afirmación es falsa. Muy bien. G unión H. G unión H. G unión H. Son todos los elementos del conjunto G unido con todos los elementos del conjunto H. Todos los elementos del conjunto G unidos con todos los elementos del conjunto H. Entonces serían A, T, M y E, según el gráfico. Y según lo que me dice los elementos de las llaves, es correcto. A, T, M y E. Muy bien, entonces esa afirmación es verdadera. G unión F. G unión F. ¿Quiénes serán? De igual modo, son todos los elementos del conjunto G unidos con todos los elementos del conjunto F. ¿Quiénes serán? Serán A, T, C, R y la letra I. Pero cuando se repiten los elementos, ¿por qué no lo escribiste? Cuando se repiten los elementos, solamente lo escribo una sola vez. ¿Ya? Por ejemplo, el conjunto F es I, C, R, T y A, ¿no? Unido con el conjunto G, A y T. Pero como el conjunto G está incluido en el conjunto F, entonces estos elementos del conjunto G también se van a repetir en el conjunto F. Por eso solamente lo voy a escribir una sola vez, ¿no? Entonces, G unión F sería A, T, I, C, R. Pero allí no está así. G unión F nos dice A, T, C y R. Por tanto, ahí falta la letra I. Entonces, esa afirmación será falsa. Muy bien. Espero que te hayas divertido mucho el día de hoy y practica mucho, mucho, mucho en tu casita. Nos vemos.